Amigos, regresamos. Gracias por continuar conectados a la señal de EBTV. Y el profesor universitario y analista político Benigno Alarcón publicó un mensaje en sus redes sociales en el que analizó el escenario previo a la instalación de la mesa de diálogo prevista para el próximo 1 de agosto. En su publicación, Benigno Alarcón advirtió que la posición anunciada hasta ahora por las dos delegaciones son incompatibles entre sí. Además, señaló que el éxito del proceso dependerá de la capacidad de la mediación para encauzar las negociaciones. A través de sus redes sociales, el analista político Benigno Alarcón y académico aseguró que la víspera de la mesa del 1 de agosto está marcada por dos delegaciones que han hecho públicas sus posturas difíciles de conciliar. Según él, si quienes ejercen la labor de mentoría o facilitación del proceso no logran establecer un orden de la discusión, el resultado podría ser la repetición de experiencias anteriores. La víspera de la mesa, dice en su mensaje, quedó definida por dos delegaciones que anuncian públicamente posiciones que son incompatibles entre sí. Tocará al mentor poner orden si aspira a tener resultados, porque de lo contrario tendremos otro diálogo sin resultados. En su análisis, Alarcón también hizo referencia a los recientes movimientos de Washington en el ámbito económico y financiero, al considerar que se instaló una nueva pieza que separa el arreglo económico de la negociación. A su juicio, esa decisión implicaría renunciar a una de las principales herramientas de presión dentro del proceso de negociación. Finalmente, el analista planteó la interrogante sobre cuál será la agenda que terminará imponiéndoles en las conversaciones, la impulsada por la administración de Delcy Rodríguez o la promovida por los sectores democráticos. ¿Cuál agenda se pondrá? ¿La del gobierno de Delcy o la de la democracia? ¿Sanciones primero o cronograma electoral primero? Es la inquietud de Benigno Alarcón en torno a esta publicación hecha en la red social X. Y el anuncio de un nuevo proceso de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo continúa generando reacciones dentro de la oposición venezolana. Tras el comunicado publicado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, en el que aseguraron que no serán un obstáculo para las conversaciones, varios partidos políticos han comenzado a fijar posición a favor o en contra de esa iniciativa. En esta publicación, antes de hacer pública su postura, Machado y González Urrutia habían convocado el pasado 15 de julio a un proceso de consulta con organizaciones políticas dentro y fuera de la plataforma unitaria que respaldará el manifiesto de Panamá. Sin embargo, tras esas consultas no se anunciaron resultados concretos, por lo que el pasado 26 de julio ambos dirigentes emitieron un comunicado en el que reiteraron que no forman parte del proceso de negociación, aunque aseguraron que no impedirán cualquier iniciativa orientada a una transición democrática en Venezuela. En el documento también afirmaron que mantendrán vigilantes del cumplimiento de una serie de condiciones que consideran esenciales para el éxito de cualquier acuerdo en Venezuela. Entre esas exigencias mencionaron la libertad de todos los presos políticos, el retorno incondicional de los exiliados, la recuperación de las instituciones democráticas, garantías para todos los actores políticos sin exclusiones, un cronograma para elecciones presidenciales y el respeto a la soberanía popular. Machado y González subrayaron además que no les corresponde explicar los alcances del proceso y sostuvieron que quienes lo impulsan deben informar al país sus objetivos, su método y su cronograma. El proceso de diálogo fue anunciado el pasado 14 de julio por la Asamblea Nacional del 2015, que lo presentó como una hoja de ruta para el inicio de una transición democrática en Venezuela. Hasta el momento, Voluntad Popular ha sido la primera organización de la plataforma unitaria en expresar públicamente su respaldo a la iniciativa. A través de sus redes sociales, el partido agradeció el apoyo de la administración de Estados Unidos a esta ruta política y manifestó su respaldo al trabajo de la Asamblea Nacional de 2015 para construir, según expresó, un espacio plural, institucional e incluso que permita avanzar hacia la reinstitucionalización, la reconciliación y la reconstrucción del país.
parte de lo que se ve en este momento en las reacciones en torno a eso con María Corina Machado y Edmundo González. Así es, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de ambientales, dieron un seguimiento a los efectos de los terremotos del pasado 24 de junio registrados en Venezuela. En un pronunciamiento, el organismo instó al régimen chavista a garantizar los derechos humanos de manera integral y transparente tanto durante la emergencia como en las etapas de recuperación y reconstrucción. Vamos a desarrollar inmediatamente esta información, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que los sismos ocurrieron en un contexto de emergencia humanitaria y humanitaria en ausencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en ausencia del Estado de Derecho, factores que a su juicio han limitado la capacidad de respuesta de las autoridades. El organismo recordó que según su informe anual, en 2025 cerca de 20 millones de personas vivían en situación de pobreza multidimensional en Venezuela, mientras que en 2024 unos 13.5 millones enfrentaban necesidades humanitarias críticas. La comisión también advirtió que sobre la falta de información oficial consolidada para determinar el alcance real de la tragedia. De acuerdo con las cifras oficiales citadas en el informe, hasta el 24 de julio se reportaban al menos 5.546 fallecidos, 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas y 128.324 familias atendidas. Sin embargo, la comisión también destacó que no existen datos oficiales sobre el número de personas desaparecidas, mientras que organizaciones de la sociedad civil aseguran que al menos 29.484 personas continúan desaparecidos sin poder ser localizados, una cifra de la cual el gobierno todavía no se ha hecho responsable. El organismo también expresó su preocupación por la presión que enfrenta el sistema hospitalario, las dificultades para acceder a agua potable y saneamiento, así como la necesidad urgente de atención de salud mental para los afectados. Asimismo, documentó limitaciones en la remoción de escombros, la identificación de víctimas fatales y la entrega de restos a sus familiares. Además, la sobrecarga en las morgues y las dificultades económicas para acceder a servicios funerarios. Según el informe, al menos 17.907 personas perdieron sus viviendas y 107 campamentos temporales fueron habilitados en Caracas, La Guaira y Miranda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también señaló que existen denuncias sobre hacinamiento, problemas de seguridad y deficiencias en el suministro de agua e higiene, mientras que Naciones Unidas alertó sobre riesgos de protección para los desplazados. La Comisión también recibió información sobre restricciones al acceso de la prensa a las zonas afectadas, obstáculos para el funcionamiento de centros de acopio ciudadanos, retención de insumos humanitarios, la revocación de permisos a un equipo médico internacional y la retención de vehículos que transportaban ayuda humanitaria. Además, expresó preocupación por reportes sobre posibles traslados no voluntarios de personas afectadas hacia otros estados del país sin información pública sobre los protocolos aplicados. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró que los estados tienen la obligación de garantizar una respuesta oportuna y respetuosa de los derechos fundamentales ante los desastres e instó al régimen chavista a ofrecer información pública, oportuna y verificable sobre la magnitud de la emergencia, además de asegurar que cualquier reubicación de los afectados sea voluntaria, informada, segura y por supuesto digna. Parte entonces de lo que se ha registrado en el país. Aparentemente el Estado venezolano ha dejado de contabilizar entonces las cifras registradas por los terremotos que causaron tantas pérdidas fatales y también por supuesto desplazados. La última cifra publicada en sus redes sociales fue efectivamente el 24 de julio y aún se desconoce si han seguido entonces en la búsqueda y rescate de más personas que estén en en los sitios más afectados. Así es, de esta manera hacemos una breve pausa. Así en breve es, en la continuamos próxima con parte más. seguimos con mucho más. No se retire.